Y atención, América Latina, con este tema le hemos dado punto de conversación después de que el 23 de mayo pasado el National Focal Point de México, quienes aplicaron el primer reglamento sanitario internacional y además quienes informaron que había un paciente infectado de la gripe aviar o la AH5N2, pues estos fueron los que dijeron que días más tarde este paciente murió. Esto, por supuesto, puso sobre la mesa la posibilidad de alerta y empezar a preguntarnos, ¿debemos realmente estar con los ojos abiertos pensando que estamos enfrentando una nueva pandemia? Desde ya le adelanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el riesgo de infección a nivel pandémico es bastante bajo. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a cuáles fueron las recomendaciones que desde las autoridades médicas se dijeron y cómo fue la situación. Usted veía, por supuesto, parte del informe de este residente mexicano de 59 años, quien perdió la vida por ser el primer infectado de gripe aviar. Obviamente una de las preguntas que uno se hacía fue cómo se contagió. Lo que llama poderosamente la atención es que no había registros, no había un historial donde él estuviese expuesto a las aves. Entonces todavía sigue siendo rama de investigación el cómo se infectó. Ahora también se le ha prestado atención a que esta persona de 59 años, quien perdió la vida por la gripe aviar, estuvo en contacto con otros 17 pacientes hospitalarios, de los cuales solo uno de ellos presentó síntomas. Una cosa no tiene que ver con la otra, tomando en cuenta que habían sido otros 16 más quienes no presentaron ninguno de los síntomas, como conjuntivitis, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal. Ahora, las recomendaciones que se dan, quiero compartirlas con usted, pero antes, hablemos un poco de cómo está la posibilidad, ¿sí?, de infectarse. Vamos a prestar atención al contacto directo como el punto clave en el proceso de infección. Fíjese, el primer contacto sería un ser humano tocando a la gallina, al pollo, al gallo, en este caso, al ave, vamos a llamarle en el ámbito más genérico, y que esta ave tenga en puntitos de color verde el virus. Entonces, si hay un contacto directo, tocó las plumas, tocó el pico o sin querer tocó el excremento de esta ave, luego se lo lleva, bien sea a los ojos, a la nariz o a la boca, esto pasa por el conducto nasal y posteriormente, y es allí donde comienza a preocupar la situación, llega a los pulmones. No necesariamente tiene que haber un contacto directo tipo mascota con el ave, también el ave puede dejar sus plumas o el excremento y esto deja la superficie contaminadas. Si un solo toque, ya directamente existe la probabilidad muy alta de que luego usted se toque en alguno de estos puntos claves. Superficies contaminadas, al aletear, por supuesto, existe el riesgo de contaminación. Al escarbar, existe el riesgo de infección. Y al sacudir la cabeza, que se parece un poco a las otras dos acciones. Es muy importante entonces tomar en cuenta que no es necesario un contacto directo con el ave. Si esta ave está contaminada, está infectada con este virus y lo deja en alguna de las superficies, el riesgo de contaminarse es bastante alto. Ojo con algo que quiero establecer acá. Al igual que como pasó con el COVID-19, las primeras personas, las más vulnerables en ese momento eran los adultos mayores y una tendencia en la sociedad fue creer que ellos eran los culpables y los principales portadores del virus, cuando luego el tiempo y la investigación correspondiente determinó que ellos no eran culpables, eran víctimas de esto. ¿Por qué hago esta analogía? Para que entonces ahora no andemos por el mundo, que es muy típico de las personas que poco saben y poco razonan, satanizar a los animales. No quiere decir que veamos una gallina o una paloma volando y automáticamente estén infectadas. Y tampoco hay manera, hasta el momento de usted a simple vista, identificar que esa ave esté infectada del virus H5N2. Entonces es mantener respeto. Hay personas que se dedican al rescate animal, el gran labor y muy importante, pero hay que salvaguardar la vida de cada uno de ellos. ¿Qué se recomienda en estos casos? No tocarlo directamente, utilizar algún tipo de tela que cubra al animal que quiere rescatar y por supuesto usar el cubrebocas es una de las recomendaciones que se hace desde la misma Organización Mundial de la Salud. Si se presentan algunos de los síntomas, como le mencionaba, la conjuntivitis, la tos, la fiebre alta, el dolor
de cabeza en estos casos hay que, por supuesto, notificarlo a las autoridades médicas correspondientes a la región donde usted viva para que se pueda actuar en medio de esta circunstancia. Luego, desde la casa, ¿qué puede hacer uno para prever la situación? Estas son recomendaciones de siempre manipulación de alimentos, que muchas veces uno en el afán del día a día las deja pasar en un lado a otro, pero no cortar, ¿sí?, los alimentos crudos y luego ese mismo cuchillo, por ejemplo, utilizarlo para picar otro tipo de alimento. En ese caso, habría que cuidarse. Cocer los alimentos como el pollo o los huevos a más de 70 grados, en este caso, cocerlos bastante bien para no complicarle a usted la vida con los grados Fahrenheit en la circunstancia. Por supuesto, un alimento bien cocido, lavarse como siempre bien las manos y estar muy alertas a cuáles son los posibles síntomas para poder recurrir a al médico correspondiente. Quiero cerrar con esto. No estamos enfrentando una pandemia, hay que estar alerta, pero no hay un riesgo de que todos empecemos a enfermarnos como pasó con el COVID-19. Hay un primer muerto ya confirmado por la OMS, pero el riesgo de infección a nivel pandémico es bastante bajo.